Buenas noches, chicos y chicas, buenas noches. Qué bueno estar con ustedes en esta noche de martes, el segundo martes que llevamos ya de estar llevando esta, este trabajo, ¿verdad? Acerca del derecho constitucional. Y muchas gracias desde ya por estar con nosotros, a Brenda, a Evelyn, a Fernando, a Elías también. Buenas noches, Elías. Eh, Vamos a esperar un poquito mientras se conectan algunos otros de los compañeros que nos dijeron que van a participar también con nosotros. Así es de que esperamos unos 2 minutos, tal vez y mucho. ¿Estamos? Buenas noches. Bienvenido, Douglas. Me alegra mucho que estés con nosotros también acá. De verdad, es, ah, es algo bonito, es un privilegio estar a esta hora de la noche conectados, porque, bueno, el tiempo pasa y algo tenemos que hacer, algo provechoso. Bien, empezamos en este momento. Buenas noches a cada uno de los que ya están conectados con nosotros y quienes se estarán conectando más adelantito. Pero para recapitular un poquito acerca de lo que hablamos el martes pasado platicábamos y hablábamos acerca de las constituciones, acerca de la constitución, porque lo que queremos enseñar pues es algo acerca de la constitución, lo que es el derecho constitucional. Cualquier pregunta nos la pueden hacer ahí también, ¿verdad? Que con mucho gusto estamos aquí para contestarla. Y hablábamos el martes pasado acerca de la Constitución, que es la ley suprema de un Estado, es la ley fundamental de un Estado con rango superior, pero también hay otras leyes que también tienen jerarquía y que están al mismo rango de la Constitución. Y estas leyes son, por ejemplo, eh, la ley de la ley de partidos políticos, eh, electoral y de partidos políticos, también los tratados internacionales, también los que suscribe Guatemala, por ejemplo, ¿verdad? Con otros países también, eh, por ejemplo, la ley de la OIT, por ejemplo, también tiene mucho que ver y están al rango
o a la jerarquía de la constitución política de la República. Pero la constitución es la mamá, la madre de todas las leyes, ¿verdad? Es la mamá del Código Civil, del Código Penal, de las otras leyes que tenemos en Guatemala. Y por eso es de que es importante conocer nuestros derechos. Muchas veces nosotros no sabemos cuáles son nuestros derechos y tenemos tantos derechos que el Estado está obligado con nosotros los ciudadanos, pero lamentablemente nosotros no sabemos. En la clase anterior hablábamos acerca del capítulo 1, del artículo 1 de la Constitución Política de la República, donde menciona la protección a la persona, que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. O sea que el Estado de Guatemala, ¿verdad?, tiene obligación de proteger a la familia, proteger a la persona individual y jurídica también. Es es algo importante, ¿verdad?, acerca de la protección que debe de darnos el Estado. Y en el artículo 2 hablábamos también, recapitulando un poquito, en el artículo 2 hablábamos de los deberes del Estado, que es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Esto es importante porque el Estado, el Estado tiene obligación, ¿verdad? Obligaciones con nosotros, los ciudadanos, y nosotros muchas veces no lo sabemos, ¿verdad? Acerca de la vida, por ejemplo, ¿verdad? La vida desde la concepción, como hablábamos también, ¿verdad? Que tiene que garantizar la vida, pero sobre todo, recordemos siempre, ¿verdad? Que el Estado tiene que garantizarnos la vida, la libertad, la justicia, una justicia que de veras se dé en nuestro país, la seguridad, la paz también y el desarrollo integral de la persona. Desde ahí tenemos que saber, ¿verdad?, de que el Estado tiene esa obligación, ese deber con nosotros como ciudadanos. ¿Desde cuándo empieza todo esto? Desde que nacemos, ¿verdad? Desde que un niño nace y aún antes, porque vamos a ver acá en el artículo 4, pero si miremos primero el artículo tercero que dice derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Estamos hablando que aquí en Guatemala, nuestra constitución protege y garantiza la vida desde antes de que el niño nazca, es decir, desde su concepción, desde que el esperma y el óvulo se juntan, desde allí el Estado tiene el deber de garantizar la vida desde ese momento. El artículo 4 dice libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal. Otra cosa importante, el artículo número 5, respecto a lo que es la libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en la ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida
ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. De manera que todo lo que la ley nos permite hacer, lo podemos hacer. De tal manera que por eso es importante conocer entonces nuestra Constitución. Muchas veces nosotros desconocemos nuestras leyes, principalmente nuestra Constitución. Y hay tantos derechos que tenemos, tantas libertades que tenemos aquí en Guatemala, ¿verdad? Y eso es algo importante porque hay algunos países donde no hay libertades, pero nosotros somos un país democrático, un país, un estado republicano, ¿verdad? Por eso es de que cada 4 años, pues hay elecciones. Y precisamente el martes pasado, hoy no se conectó Sergio, pero estaba conectado Sergio el martes pasado y nos preguntaba acerca de lo que estaba sucediendo aquí en Guatemala respecto a lo que se está dando, los problemas, ¿verdad? Y precisamente la ley electoral y de partidos políticos menciona muy bien la respuesta a lo que nos preguntaba Sergio Vázquez el martes pasado, y es acerca de lo que está sucediendo con el MP, ¿verdad? Y el TSE, que del no tener el respeto del sufragio de los votos, ¿verdad? De los ciudadanos. Y esto lo encontramos en la ley electoral de los partidos políticos, en el artículo 243. Aquí dice muy claro: el Tribunal Supremo Electoral y las juntas electorales departamentales, conforme a las atribuciones que les confiere la ley, son los únicos órganos competentes para verificar y calificar la documentación electoral. Quiere decir entonces que el Tribunal Supremo Electoral es el único que puede calificar, el único que puede verificar la documentación electoral. ¿Qué significa eso entonces? Que otro órgano, ¿verdad? Otra institución pública tampoco podría estar metiendo mano, ¿verdad? En, en las cajas de los votos. ¿Por qué? Porque únicamente es el Tribunal Supremo Electoral el que está autorizado. Veamos entonces cómo se cometen errores, ¿verdad? Y nosotros como ciudadanos, lamentablemente, no sabemos todo esto, ¿verdad? Y no podemos levantar a veces la voz porque no sabemos nosotros eh, cómo están nuestras leyes, qué dicen nuestras leyes, porque la ley electoral de los partidos políticos pues está a la misma jerarquía también de la Constitución, porque son leyes constitucionales. Buenas noches. Como se mencionaba al inicio, el tema principal es la Constitución, pero hay otras normas que también tienen un alto rango, similares de la Constitución. En este caso son los convenios y tratados internacionales que han sido ratificados por Guatemala. Y en este caso vamos a tomar de ejemplo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocido como Pacto de San José. Como se hablaba al inicio, en nuestra Constitución está el derecho a la vida en el artículo 3, pero también lo encontramos en el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el inciso 1 se establece: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Y también, como nos pudimos dar cuenta en esa época que acaba de pasar de elecciones,
muchos candidatos en sus propuestas. Se trataba mucho de estos temas, ¿verdad? Sobre el aborto, la pena de muerte y todo esto. Y muchas veces nosotros como habitantes, al desconocer la ley y derechos que tenemos, ¿verdad? Fácilmente podemos ser convencidos de que, por ejemplo, en Guatemala se puede dar el aborto o la pena de muerte. Pero si nos damos cuenta al leer este tratado y la Constitución, lo principal es el guardar la vida, como se mencionaba, desde la concepción. Y por lo mismo es de que también es que no se puede dar la pena de muerte en Guatemala, ya que es uno de los derechos fundamentales que tenemos cada uno de nosotros como seres humanos y que son inherentes a cada uno de nosotros. También tenemos en el artículo 4 de la Convención Americana la igualdad ante la ley, que no importa de dónde vengamos, jerarquías sociales, no importa, la ley tiene que ser la misma para todos nosotros. Así como esos dos ejemplos, hay muchos más donde los artículos se pueden relacionar y sí son muy importantes que tengamos conciencia de ello para saber los derechos que tenemos cada uno de nosotros y que muchas veces desconocemos. Así es. En el respecto, hablando de la pena de muerte, esto se encuentra en el artículo 18 de nuestra Constitución Política de la República, donde dice, la pena de muerte no podrá imponerse en los siguientes casos, con fundamento en presunciones a las mujeres, a los mayores de 60 años, a los reos de delitos políticos y comunes conexos con los políticos y a reos cuya extradición haya sido concedida bajo esa condición. Contra la sentencia que imponga la pena de muerte, serán admisibles todos los recursos legales pertinentes, inclusive el de casación. Este siempre será admitido para su trámite. La pena se ejecutará después de agotarse todos los recursos. Pero recordemos también que Guatemala ha firmado tratados internacionales, ¿verdad? Donde no permiten, fíjese, acerca de que se dé la pena de muerte. Si en caso en Guatemala en un momento se diera alguna ejecución, pues estaría violando los tratados internacionales. Por eso cuando algún candidato diga yo voy a imponer la pena de muerte, no está diciendo verdad, porque Guatemala ha firmado varios tratados internacionales eh, con organizaciones internacionales que no permiten que se dé la pena de muerte. O sea que entonces si alguien dice yo al llegar a gobernar voy a imponer la pena de muerte, está mintiendo. Y mucha gente cree, ¿verdad? A veces en las mentiras de los políticos y no debe ser, sino antes habría que conocer bien nuestras leyes. En cuanto vamos a hablar un poquito acerca de los derechos humanos también. Y los derechos humanos son muy importantes también porque diríamos que eh, está muy de la mano con nuestra Constitución. Por ejemplo, en la Declaración de los Derechos Humanos, Internacional de los Derechos Humanos, en el artículo 1 dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Aquí lo que nos dice es de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Aquí estamos viendo de que no importa la raza, no importa el credo religioso, también en lo político, color de piel, sino que aquí todos
todos, es todos, ¿verdad? Nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, dotados como esta razón y conciencia. O sea que nacemos libres, nacemos con dignidad y con derechos. Desde que nacemos ya tenemos derechos, ¿verdad? Desde que un niño nace, pues ya tiene sus derechos también desde que nace. En el artículo 2 de los derechos humanos dice, toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. O sea que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados que se dan en la Declaración de Derechos Humanos. O sea que tanto la Constitución como la Declaración de los Derechos Humanos, eh, Declaración Universal de Derechos Humanos, nos menciona esto, ¿verdad? Así es. También los derechos humanos tienen una división. Están los derechos individuales y políticos y los derechos económicos y culturales. Los individuales son aquellos derechos que nos pertenecen por el simple hecho de que somos seres humanos. Cada quien tiene sus propios derechos, son garantías y los hace valer la misma persona. Esto los podemos encontrar del artículo 3 al 46 de la Constitución. También están los derechos políticos, que son los vinculados al derecho que tenemos todos de elegir y ser elegidos. Están en el artículo 136 y 137 de la Constitución. También los podemos encontrar en la Ley Electoral de Partidos Políticos y en el artículo 23 del Pacto de San José. También están los derechos económicos, sociales y culturales, que nos pertenecen porque somos parte de una colectividad, tenemos derechos como sociedad, derecho a tener mejores oportunidades económicas y nos permite alcanzar el desarrollo social, que están en el del artículo 47 al 139 de la Constitución. Hay tantos derechos que tenemos, tantas libertades que tenemos como ciudadanos, y no solamente en nuestro país, Guatemala, sino que a nivel universal, ¿verdad? Del mundo, ¿verdad? Tenemos tantos derechos y que como Guatemala ha firmado, ¿verdad? Ha suscrito con estas organizaciones internacionales, pues entonces tenemos que acatarlas, ¿verdad? Tenemos que gozarlas también como ciudadanos que somos, ¿verdad? Y como personas que somos, que los derechos desde que nacemos, pues si hablamos de el naturalismo, por ejemplo, el naturalista, por ejemplo, ¿verdad? Desde que nacemos tenemos derechos, ¿verdad? Y estos derechos terminan cuando morimos y aún así todavía, después de muertos, todavía nuestros huesitos todavía tienen todavía derechos, ¿verdad? Así es. Bueno, en el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Eso quiere decir que gozamos de libertades, de derechos y libertades. En el artículo 4 dice, nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. De manera que la esclavitud terminó ya hace tiempo, ¿verdad?
una esclavitud que antes se compraban y vendían los esclavos, ¿verdad? Y había una esclavitud tremenda. Precisamente vamos a salir un poquitito, parece, ¿verdad? Vamos a salir un ratito y luego regresamos porque el Zoom, pues a cada cierto tiempo corta la transmisión, pero volvemos a entrar rapidito nuevamente, por favor, y seguimos. Se pueden unir al mismo link y los vamos a estar aceptando.